Buenas noches, hoy vamos a ver un tema de física llamado trayectorias o tiro parabólico, más propiamente. Bueno, este video tiene varias finalidades en las cuales disipar las dudas de mi grupo, el 602, y poder resolver de manera eficiente, práctica y a una buena velocidad para un examen los problemas que se nos presentarían o que se podrían presentar en caso de tener este tema como principal fundamento para la elaboración del examen. Entonces vamos a empezar. Tomemos nuestras calculadoras, lápiz, goma y apuntemos. Vamos a darle. Ok, vamos a comenzar definiendo qué es una trayectoria. Bueno, una trayectoria podemos verlo de varios tipos. Existen trayectorias de una dimensión que son lineales, y existen trayectorias de dos dimensiones como la que se nos presenta en la gráfica, que es en dos dimensiones, una dimensión X y una dimensión Y. Aquí tenemos dos tipos de movimiento. Obviamente vamos a tener un movimiento de caída libre y un movimiento rectilíneo uniforme. Como podrán observar, para que exista este caso es importante que la velocidad que tiene nuestro objeto, que podemos verlo como una partícula para fines prácticos, tiene que ser en ángulos diferentes al seno de 90 grados o al seno de 0. O sea, no puede ser seno de 90 porque sería totalmente un tiro vertical o caída libre, y no puede ser un seno de 0 porque significa que no hay inclinación. Entonces va a ser una velocidad en una dimensión. ¿Qué cabe aclarar de aquí? Bueno, este movimiento tiene varias partes importantes, como son las componentes X y Y de la velocidad, la altura máxima, el tiempo del recorrido y el range o alcance de el proyectil con respecto al origen. Bien, conceptos clave que debemos tener en cuenta. Estas son las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado de manera general. Aquí tenemos la del desplazamiento en X, que es igual a la distancia de origen, que puede ser diferente de 0. Por ejemplo, podemos tener ya una distancia de ventaja de lo que queramos, más la velocidad en X por el tiempo. Pues el tiempo, pues esto, como no hay aceleración, en el caso de el tiro parabólico, bueno, de trayectorias de los proyectiles, vamos a tener que es igual a la velocidad original, que tiene cierta inclinación, o sea, un ángulo, por el coseno de ese ángulo en grados, multiplicado por el tiempo, como si fuera un movimiento simple de velocidad igual a distancia sobre tiempo, solo que hacemos un despeje. Igual lo mismo, ocurre un caso similar con la velocidad en Y, solo que aquí tenemos la constante de la gravedad. ¿Cómo podemos tomar esto? Bueno, pues la velocidad en Y va a ser igual al seno de el ángulo multiplicado por la velocidad original, y eso a su vez multiplicado por el tiempo menos la constante de gravedad por el tiempo al cuadrado, y nos va a dar y es lo que le da la forma de parábola, pero lo que le da el ancho también tiene que ver con Y. Pues también podemos definirlo, la combinación de las anteriores dos ecuaciones de X y de Y, para obtener la altura en función de las tangentes. Estas X son las distancias y pues tenemos las constantes y el coseno. ¿Qué podemos obtener de aquí? Bueno, podemos obtener la distancia recorrida si aplicamos a Y un valor de 0. Ya resolveríamos lo que es la ecuación cuadrática con nuestras calculadoras, o si eres de los más puristas, a mano. Ok, uno de los conceptos más importantes es el tiempo. El tiempo está en base a 2 veces la velocidad por el seno del ángulo entre G. ¿De dónde surge esto? Permítanme un segundo. Ok, surge de esta igualdad. Recordemos que la velocidad en Y es igual a la velocidad por el seno del ángulo, pero también a su vez es igual a la gravedad por el tiempo. Entonces, en base a esta igualdad surge la ecuación. Va claro, ¿no? Esto se puede apreciar aquí, en la cual despejamos a t, y preguntarán, ¿de dónde salió el 2? Bueno, lo que obtenemos sin usar el 2 es la velocidad, bueno, el tiempo de subida.
pero como hay un tiempo de subida y un tiempo de bajada y estos son iguales, agregamos el 2. Otro concepto importante es la altura máxima. ¿De dónde surge esta? De la ecuación de velocidad final es igual a 2 veces la gravedad por la altura. Despejamos y tenemos que la velocidad final al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la altura. ¿Qué más podemos obtener aquí? Bueno, recordemos que la velocidad en y es igual a la velocidad por el seno del ángulo y esto se va a elevar al cuadrado. Ya con esto podemos obtener la altura máxima y pues simplificaría muchos nuestros cálculos. Uno de los más importantes es el rango o alcance o range, como está en inglés. Podemos tenerlo de esta forma, que es igual a 2 veces la velocidad al cuadrado por el seno del ángulo por el coseno del ángulo entre g, o aprovechando una de las reglas trigonométricas en las que el seno del doble ángulo de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Me faltó poner ahí la teta coseno. Ok, bueno, aquí tenemos de dónde surge el rango. Como es movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener que la velocidad en x pues está definida como la velocidad por el coseno del ángulo por el tiempo. Entonces, por eso en esta ecuación se puede observar que es de esta forma. 2 veces se puede observar así. Bueno, ¿qué ocurre después? En el movimiento parabólico existe un fenómeno en el cual se ha calculado que a un ángulo de 45 grados se obtiene el mayor alcance. ¿Y qué puede ocurrir con esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una velocidad a 24.4 segundos y tenemos los ejemplos a distintos ángulos. Como podemos observar, el ángulo de 45 grados tiene un mayor alcance que los otros ángulos. Sin embargo, tienen ángulos recíprocos, lo que son el ángulo de 75, el ángulo de 15, el ángulo de 60, el ángulo de 30. Lo único que varía es la altura a la que pueden llegar. Ahora, usando lo que acabamos de ver, es un poco rápido, pero vamos a ver el problema más diabólico, porque me he tardado 4 horas en resolverlo hasta que se me ocurrió una idea, y luego después de ver esa idea consulté el solucionario del propio libro, en el cual me resultó útil. Tenemos un jabalí arremete directamente contra un cazador a la velocidad constante de 60 pies por segundo. En el instante en que el jabalí está a 100 yardas, entre paréntesis 300 pies, aquel le dispara una flecha de 30 grados con respecto al suelo. ¿Cuál debe ser la velocidad de la flecha para que alcance su blanco? Según la respuesta que nos da el libro, es 76.2 pies por segundo. Pero como sabemos, en un examen de matemáticas, física o en cualquiera en la que se tenga que hacer cuentas y cálculos, no nos calificar lo que es la respuesta. Nos van a calificar un procedimiento. Entonces lo vamos a hacer aquí en Paint. El jabalí, esta distancia va a ser de 300 pies. Y aquí vamos a tener a nuestro buen cazador. Bien, el ángulo al que va a disparar, como los contemplamos como partículas y no contemplamos la altura del cazador o la altura de la flecha con respecto al cuerpo del cazador y solo nos interesa el ángulo, que son 30 grados, tenemos lo siguiente. Bien, después de ilustrarlo, vamos a ocupar la ecuación del tiempo. ¿Para qué la ecuación del tiempo? Bueno, nos va a ayudar en gran medida porque tenemos varias incógnitas y el tiempo, al estar ya despejado, vamos a poder reemplazarlo en base a la velocidad inicial. Entonces tenemos la ecuación del tiempo que se los voy a presentar. Y es 2 veces la velocidad por el seno del ángulo entre g. Sabemos de cajón que el seno de 30 grados es un medio. Entonces va a ser el tiempo igual a la velocidad entre la gravedad. Y esto lo podemos definir como velocidad entre gravedad. Pero la gravedad en pies, ¿cuánto vale? Vale 32 pies por segundo cuadrado. Entonces va a ser igual
a un 32avo de la velocidad el tiempo. ¿Y esto de qué nos va a servir? Bueno, nos va a ser útil más tarde. Okay, aquí lo tenemos. Bien, después de esto asumimos que las distancias en X deben ser iguales para que nuestro cazador no sea asesinado por el jabalí y nuestro cazador pueda llevarse el valioso trofeo a casa. Entonces tenemos que las distancias son iguales. Permítanme, voy a hacer un nuevo archivo. Ok, habíamos quedado que las distancias debían ser iguales y conocemos cómo obtener la componente de Y. Bueno, los componentes en X, perdón, disculpen. Entonces, X1 va a ser nuestra velocidad del cazador de manera horizontal. Entonces vamos a tener la velocidad inicial por el coseno del ángulo de 30 grados. Y como el tiempo lo habíamos sustituido por la velocidad, por un 32avo de la velocidad, hacemos, en vez de poner t, vamos a poner un 32avo de la velocidad inicial. Y a esto le vamos a... Y pues aquí podríamos dejarlo, en esta parte. Después, la distancia 2, que es la del jabalí, es menos 60 metros por segundo. ¿Por qué? Bueno, si nos vemos como si tomamos como referencia a nuestro buen cazador, este está a 300 pies de distancia del jabalí y el jabalí se está aproximando. Entonces va a ser una distancia, va a ser una velocidad negativa para que llegue al origen, que es el cazador. Si no, podrían tomarlo al revés, al jabalí como 0, al men como 300 pies, y va a ser una velocidad positiva, en una dirección positiva. Entonces vamos a tener 60 pies por segundo por t, y t recordemos que es un 32avo de v1 de la velocidad inicial, y a esto le vamos a sumar 300. ¿Para qué? Para que estemos en la posición de origen. Después de hacer esta comparación, sustituimos x1 por todo este chorizo y a x2 por todo este chorizo. De aquí vamos a obtener la siguiente ecuación, que va a ser igualada a 0. ¿Por qué? Porque en teoría x1 menos x2 nos deben dar 0. Entonces 0 va a ser igual, ya lo voy a pasar multiplicado, porque es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por 1, un 32avo de BI, más 60 por un 32avo. Si quieren ya lo podemos poner así como un quebrado, menos 300. Y ahora, ¿en qué nos va a ayudar nuestra calculadora? Bueno, muchas calculadoras tienen la función y la capacidad de calcularnos los valores de los coeficientes cuadrático, lineal e independiente de una raíz cuadrada. Entonces, usando nuestra poderosa calculadora, tenemos que este valor lo tenemos que multiplicar, y entonces va a ser igual a raíz de 3 sobre 64. Recordemos que el coseno de 30 grados de manera exacta es raíz de 3 sobre 2. Entonces si lo multiplicamos por un 32avo va a ser un 64avo. Entonces podemos escribir raíz de 3 sobre 64. Nos va a dar un valor. Este valor debe ser positivo. Después hacemos el quebrado de 60 entre 32. Nos va a dar nuestro valor lineal de b, debido a que al multiplicarse estos nos va a dar una velocidad inicial al cuadrado.
Y luego en nuestro término independiente va a ser un valor negativo y es menos 300. Ahora, las soluciones que nos salen son que t o x más propiamente, porque lo que estamos evaluando es la distancia, bueno, más bien la velocidad. Disculpen, me confundí entre los literales de la calculadora y de acá. Va a ser 76.19 7 metros sobre segundo. ¿Y esto de qué nos ayuda? Bueno, muy importante. Tenemos una segunda solución. Sin embargo, esta es negativa, menos 145.47. Por lo tanto, no tiene sentido y no nos da un resultado satisfactorio. Y según N, comparando con el libro, el resultado, que es de 76.2, nuestra aproximación es muy buena, tanto que a este 76.197 lo podemos hacer parecido a 76.2. Bueno, disculpen, me equivoqué de unidades, entonces serían pies por segundo. Y después, ¿qué vamos a ver? Es una pequeña sorpresa que yo preparé para el grupo. ¿Qué hacer si no te dan el ángulo? Nos están dando una velocidad, un tiempo, un alcance y pues la constante gravitatoria. ¿Qué podemos hacer? Todo está en función de que despejemos satisfactoriamente. Permítanme un segundo. Esta fórmula. Entonces, despejando, permítanme, voy a Paint. Mejor hago un archivo nuevo. Tenemos que R es igual a 2 veces la velocidad inicial al cuadrado sobre 9.8 multiplicado por el seno de teta. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, bueno, de 2 teta, disculpen. Entonces terminamos este 2. Disculpen, es que, bueno, no es que me haya aprendido bien tal cual las fórmulas, pero haciendo el despeje tenemos que la velocidad al cuadrado es igual a 100, disculpen. Tenemos que el rango es 100 metros. Y vamos a tener el siguiente quebrado. 100 entre 9.8. Podríamos pasarlo de esta forma, tal cual. Pero como este y este son literalmente lo mismo, nos va a dar que el seno del doble ángulo es igual a 9.8. Y como sabemos que el seno del doble ángulo podemos dividirlo entre 2 sin problemas, nos va a dar que el seno es igual a 4.9. Y si quieren, hacemos la prueba con la calculadora. Permítanme cambiarla de nuevo a el modo normal. Y vamos a hacer seno de 2 veces el ángulo, que es 9.8. Nos da igual a 0.1702. Ahora vamos a intentarlo como seno de 4.9 por el coseno de 4.9, y esto lo vamos a multiplicar por 2. ¿Y qué nos da? No los estoy engañando, es una propiedad, y nos da 0.1702, lo mismo. Y con eso pueden resolver
o un problema en el que no tengan el ángulo. Ahora bien, vamos a plantear esto. Esta es una de las tantas formas posibles. Si tienen una forma más cómoda o práctica o con la que sepan manejar mejor los números, es conveniente que la utilicen. Bien, ahora una pregunta que me manda Martín es: distancias iguales y tiempos iguales. ¿Cómo saber cuándo igualarlos? Bueno, cuando queremos encontrar dos objetos, simplemente lo que vamos a hacer un segundo, este es un poco tardado. Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es igualar las ecuaciones. Como no tenemos como los tiempos son distintos, por ejemplo, uno que te está viajando a 4 metros y el otro a 6, en algún momento el de 6 va a rebasar al de 4 metros. Entonces lo que vamos a hacer es igualar los coeficientes, vamos a hacer esta igualdad. Luego despejamos con la misma propiedad de hace unos momentos para resolver el problema del jabalí y nos da igual a 0. Y con eso resolvemos un problema de igualar distancias, de encontrar dos objetos a la misma distancia y de los tiempos. Espero que les sirva. Tenemos examen el viernes, espero que lo podamos aplicar. El formulario es muy importante, es muy útil. Comentar es agradecer y darme like también. Si te suscribes, probablemente regrese a YouTube más pronto que tarde. Chao. Bueno, casi olvidaba darles unos ejercicios de práctica como los que se muestran en pantalla. Son de tiro vertical debido a que los ejercicios de práctica del Deepens de tiro parabólico y de trayectorias en el apartado de los problemas más difíciles solo son 2. Y también quiero hacer un poco de comercial para mis recomendaciones de libros para estudiar. Mi estrategia es comenzar usando el Deepens, que es en el que te sintetice mejor la información, te da una estrategia para resolver los problemas de manera más adecuada, pero hasta cierto punto esta información es un tanto deficiente y muchas cosas las crees por fe. Entonces, mi sugerencia es que puedan conseguir en formato PDF el siguiente libro, Física Moderna de White, o como dice aquí en su portada, de la Universidad de California, Berkeley. Es muy bueno, viene muy ilustrado, tiene muchas demostraciones y ejemplos. En el que el más avanzado es el Física de Resnick. Yo ahorita tengo disponible la 4ª edición, son 2 volúmenes por cada uno, pero si lo que les interesa es conocer mecánica, les recomiendo que consigan nada más el primer volumen de ambas colecciones. En lo personal me gusta más la explicación de Física Moderna, pero la de Resnick es más ilustrativa y contiene más elementos de geometría analítica, cálculo, que es muy útil para las ingenierías. Después de comercial, nos vemos luego.